Capítulo 2. El único ministerio. Cristo forjado en nosotros. El propósito del Padre. Para percibir las cosas de Dios, nuestro espíritu debe estar vacío. Ser pobres en espíritu y declarar: Señor, soy un mendigo, te necesito. Necesitamos abrir nuestra mente y tener un corazón humilde para presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, acá estoy. Quiero que me trates y que hagas en mí lo que tú quieras. Dios quiere que Cristo sea formado en nuestro vivir, en nuestra manera de ser, en nuestro estilo de vida. Ser forjado significa que la naturaleza de Cristo se hace una con nosotros. Implica que Cristo crece en nuestra vida hasta ocuparlo todo, hasta que llegamos a ser uno con Él. El objetivo de Dios no es simplemente hacernos buenas personas. El propósito de Dios es mucho más grande: que Cristo sea forjado en nuestro ser, que su vida se refleje en nuestra manera de vivir. Ese es el propósito del Padre. ¿Cómo va a forjar Dios, como Padre, a Cristo en nosotros para que seamos uno como hierro y fuego? Lo hará a través de dos medios. La luz. El primer medio es la luz. Para que Cristo sea parte de nuestro vivir, lo primero que Dios nos dará es luz. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. Esto significa que nuestro crecimiento espiritual no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánta luz tenemos. Cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, lo primero que hace es traer luz. ¿Qué es lo que introduce luz? El forjamiento no vendrá porque tratemos bien a alguien o porque le digamos lo que quiere escuchar, sino a través de la luz. Nuestra vida espiritual no puede avanzar más allá de la luz que tenemos. Oramos según la luz que hemos recibido. Nuestra visión espiritual depende de la luz que poseemos. Cuanta más luz hay en nuestra vida, más Cristo será forjado en nosotros. Con poca luz, menos Cristo será forjado. El Señor nos coloca cerca de personas con mucha luz para que podamos darnos cuenta de cuán poca luz tenemos. A veces creemos que somos una antorcha encendida, pero en realidad solo somos una vela pequeña. Dios nos confronta con biografías de hombres y mujeres que caminaron en una luz mayor. Al conocer sus historias, caemos de rodillas en humildad y reconocemos que solo somos la lámpara diminuta de una linterna. Dios nos muestra ejemplos como Corrie ten Boom, quien vivió en fe y valentía; George Mueller, a quien Dios le respondió 1,5 millones de oraciones y quien administró $20 millones sin pedir un solo centavo. Durmió en paz cada noche y vivió hasta más de 90 años sin ansiedad ni preocupaciones. O John Wesley, quien aún con más de 80 años predicaba 3 o 4 mensajes por día y escribía libros mientras cabalgaba. Cuando nos enfrentamos a estos testimonios, reconocemos que necesitamos más luz. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios? Forjar a Cristo en nosotros. ¿Y cómo lo hace? El primero de los medios es a través de la luz. Ahora tenemos que definir qué es la luz. Afirmamos que Dios nos dará más luz, pero ¿qué significa esto en la práctica? La luz es ver algo de Cristo en nosotros. Tener luz es recibir una revelación de Él. Profundicemos un poco más lo visto en el capítulo anterior. Al leer el Antiguo Testamento, por ejemplo, la historia de Abraham, vemos que dice: se le apareció Dios a Abraham. Esa aparición es luz.
Abraham vio algo del Señor y cada vez que lo veía experimentaba un cambio. Lo mismo ocurrió con Jeremías y con otros hombres de Dios. Cada vez que veían algo de él, algo en su vida se transformaba. Se producía un movimiento. Veamos lo que dice Jesús sobre la luz en el famoso Sermón de las Bienaventuranzas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. ¿Qué significa tener un ojo bueno? La palabra bueno aquí se refiere a un ojo sencillo. Y un ojo sencillo es aquel que ve una sola cosa. Cuando nuestra mirada está puesta únicamente en Cristo, estamos llenos de luz. Sin embargo, si estamos mirando a Cristo, pero al mismo tiempo fijamos nuestra atención en los problemas, en las personas que nos rodean, entonces no tenemos luz, sino que andamos en tinieblas. Si nuestro ojo se divide entre Cristo, las dificultades, la opinión de los demás y las injusticias que enfrentamos, vivimos en oscuridad. En cambio, si como dice Jesús, nuestro ojo solo lo mira a Él, estamos llenos de luz. Entonces, al levantarte cada día, no pongas tu ojo en el trabajo, en los problemas o en las preocupaciones, sino en Él. Si lo haces, todo tu día estará lleno de luz. Cuando leemos la Biblia, nuestro ojo está en Cristo. Lo buscamos a Él y cuando lo hacemos tenemos luz. Si enfrentamos un problema y seguimos buscándolo, ese problema también recibe luz. Porque si nuestro ojo es bueno, sencillo, y está enfocado en Él, tenemos luz. En cambio, si al salir de la reunión nos dedicamos a hablar de política, de situaciones mundanas o de cualquier otro tema que desvíe nuestra mirada de Cristo, ¿qué tenemos? Tinieblas. Pero si seguimos mirándolo a Él, la luz permanece en nosotros. Así de simple. No hace falta ir a un seminario para entenderlo. Si lo miramos a Él, tenemos luz. Ahora bien, observe el siguiente pasaje. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mateo 5:15. Jesús nos ofrece otra clave. Si Él nos da luz, esa luz no es para esconderla debajo de un almud. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Mateo 5:15. El almud era una caja que se utilizaba como medida de capacidad. Servía para medir granos o líquidos. Era una unidad de medida en la antigüedad. Allí se guardaba y se medía la comida. Entonces, si tenemos luz o la estamos buscando, pero el almud nos tapa, o si nos metemos en el almud, no podemos brillar. Analicemos este pasaje más profundamente. El almud era una medida de comida y en la Biblia la comida representa la provisión. En este capítulo del Evangelio de Mateo, el almud simboliza cualquier ansiedad o preocupación que nos roba la luz. Si estamos preocupados, no tenemos luz. Supongamos que nos llega una mala noticia y nos invade la angustia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Qué va a suceder? Pensamos. En ese momento, la preocupación nos tapa. El almud nos cubre y no podemos brillar.
¿Qué debemos hacer? Quitarnos el almud diciendo: Señor, dejo esta preocupación en la cruz, dejo este miedo en la cruz. No tenemos que salir corriendo a buscar soluciones desesperadas, sino esperar en Dios hasta que Él nos quite la preocupación, hasta que el miedo desaparezca. Todos tenemos problemas, pero cuando un problema aparece, el almud de la preocupación intenta cubrirnos. Y hasta que la preocupación no muera, no habrá luz. A veces vemos personas que necesitan hablar, contar sus problemas una y otra vez. Mi hijo no me deja ver a mi nieto. Mi marido se fue. Lo extraño mucho, comentan. Y así cargan 20 almudes sobre su cabeza. Y aunque intentemos hablarles, si las personas están llenas de preocupaciones, no pueden recibir luz. Si el almud sigue en nuestra cabeza, no habrá luz. Por eso debemos esperar, morir a nuestra ansiedad y aguardar hasta que el almud caiga, hasta estar en paz y que la preocupación desaparezca. Cuando eso suceda y busquemos a Cristo, todo nuestro cuerpo tendrá luz, y donde hay luz, hay forjamiento de Cristo. Por eso, no respondas apresuradamente, no reacciones impulsivamente. Si estás enojado, ese enojo es un almud. No hagas nada hasta quitarte el almud de encima. El mundo nos arroja cientos de almudes todos los días, pero debemos aprender a quitarlos. ¿Anhelas más luz? Deberías desearla con todo tu ser, porque la luz es Cristo. Él es la verdad y en su verdad están sus riquezas. Cristo Luz nos trae a Cristo Verdad, y en Él encontramos la plenitud. Él es el fuego, nosotros somos el hierro, y el que toca la espada se quema. Estamos bajo el fuego de su presencia, y por eso todos debemos anhelar más luz. Algunos dicen: después veo el mensaje, en otro momento leo la palabra. Pero si postergamos la luz, significa que no la amamos. La luz es Cristo, por eso debemos amarla, buscarla y priorizarla. Moisés tuvo una experiencia extraordinaria con Dios en la montaña. El Señor lo llamó y le dijo: sube, y Moisés obedeció. Ese encuentro duró 40 días. Durante todo ese tiempo, Moisés estuvo en la presencia de Dios y fue tan maravilloso lo que vivió que su rostro quedó lleno de luz. Sin darse cuenta, su cara comenzó a brillar. La luz de la vida se le infundió. Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. La luz trae vida. Moisés en la montaña no estaba haciendo nada más que estar con Dios. Nosotros necesitamos aprender a hacer lo mismo, simplemente estar en su presencia. Moisés tenía un hermano, Aarón, que a su vez tenía 2 hijos y una tropa de 70 ancianos. Cuando Moisés estaba en la montaña, Dios le indicó: entra en la nube. Allí había una nube cubriendo el monte. Y me encanta este detalle. La nube no lo envolvió por sí sola. Dios no lo forzó. Le dijo: acá está la nube, pero tú tienes que entrar. Moisés estaba envuelto en la gloria de Dios, disfrutando de su presencia. Observa el siguiente dibujo. Vemos Moisés cima
resplandece. Ancianos miraban y adoraban en la parte de la mitad del monte. Y al principio, pueblo temblaban. Moisés estaba en la cima de la montaña, resplandeciente. Ahora te pregunto a ti, ¿eres como Moisés? ¿Estás ya en lo alto? Allí está la luz del Señor. No necesitas hacer nada más, solo permanecer en su presencia. A veces, cuando estamos con Dios, basta con decir, Señor, acá estoy. Amén. Y en ese momento, su luz nos da la revelación de todo lo que necesitamos saber. Otras veces, nos acercamos a alguien que tiene luz del Señor, y su claridad también nos ilumina. La Escritura relata que mientras Moisés estaba en la montaña, los ancianos que habían ascendido algunos metros miraban desde allí. Ellos solo miraban. Siempre hay gente que se queda observando. Miran cómo adoran los demás, cómo las bendiciones se sueltan, cómo la gente comparte sus testimonios, pero no tienen luz propia. Ni siquiera son como una pequeña linterna, solo observan. Y por último estaba el pueblo, que permanecía al pie de la montaña en el valle. ¿Sabes qué hacían? Temblaban de miedo. El miedo no es más que una emoción. Hay quienes solo buscan emociones en la presencia de Dios. Gritan, aplauden, expresan amén, gloria a Dios. Parecen exaltados, pero en realidad solo están reaccionando emocionalmente. También están los que al contrario permanecen quietos y serios, como si eso fuera espiritual, pero esa actitud también es solo una emoción. Otros, por su parte, se distraen con cosas sin sentido. Hoy vino solo. ¿Se habrá separado? Pues se enfocan en lo superficial y no en lo importante. Pero también estamos los Moisés, los que venimos a recibir luz, a dejarnos iluminar. Moisés no sabía que su rostro brillaba. Él no fue a mirar ni a emocionarse ni a temblar de miedo, sino a absorber la luz de Dios. A cada reunión debemos ir con esa actitud. No vamos a observar ni a dejarnos llevar por emociones pasajeras. Cuando cruzamos las puertas de su casa, debemos decir, Señor, hoy vine a tomar tu luz, hoy vine a calentarme en tu presencia, hoy vine a absorber lo que tienes para mí. No vine a mirar ni a distraerme, vine a verte a ti. Las adversidades. El segundo medio son las adversidades. Cuando Dios nos da una verdad, cuando nos revela algo de Cristo, esa luz traerá consigo adversidades. Todo lo que nos sucede a diario ha sido seleccionado por Dios. Si nos dejaron de lado, si nos traicionaron, si nos engañaron, si nos trataron bien, si nos despidieron del trabajo, si nos gritaron, si nos dijeron algo que no nos gustó, si nos ignoraron. Absolutamente todas las circunstancias las elige Él. ¿Para qué? Para mezclarlo con la luz y forjar a Cristo en nosotros. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, porque Él mismo deja que enfrentemos dificultades. Las necesitamos para que la luz se mezcle con nuestra vida y no nos quedemos en un conocimiento superficial. Cuando Moisés bajó de la montaña, el pueblo había construido un altar al becerro de oro. Algo similar nos muestra Pablo cuando dice,
He aprendido a estar en abundancia y estar en escasez. Siempre pasaremos por momentos elevados y momentos bajos. Un día estamos arriba, al siguiente abajo, y luego volvemos a subir. Algunos logran transitarlo con equilibrio, mientras que otros están en un vaivén constante, bien en un momento y mal al siguiente. Pero todo eso es parte del proceso. En esas circunstancias hemos aprendido en el capítulo anterior que no debemos preguntar ¿por qué? No hay que cuestionar. En cambio, la pregunta correcta es ¿qué de Cristo se está forjando en mí en esta situación? Esa es la clave. Si aprendemos a ver cada circunstancia desde la perspectiva divina, entendiendo que Dios la está usando para forjar a Cristo en nosotros, nuestra manera de afrontar la vida cambia por completo. En 2 de Corintios, Pablo enumera todos los problemas que enfrentó. Si creemos que tenemos dificultades, solo basta leer ese libro para darnos cuenta de lo que él padeció. Pablo pasó por tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos duros, noches sin dormir, ayunos. Fue calumniado, tuvo mala fama, lo difamaron, le inventaron mentiras. Y surge la pregunta, ¿por qué Dios permitió que un hombre tan santo y extraordinario como Pablo sufriera tanto? No fue solo un ayuno, fueron decenas. No fue solo un naufragio, fueron 3. A veces cuando estamos en pleno vuelo y el avión se mueve un poco, nos asustamos y oramos a Dios para que ese no sea nuestro último día en este mundo. Pero después el avión se estabiliza y decimos aliviados, yo sabía que eres grande y poderoso, Señor. Pablo, en cambio, vivió reveses mucho más duros, difamaciones, persecuciones, injusticias. ¿Por qué? Para que Cristo fuera forjado en él, que así producir un ministerio. La combinación de la luz con las adversidades produce en nosotros algo valioso, el ministerio. Ahora bien, observa y memoriza las siguientes fórmulas. Revelación más adversidad igual ministerio. La luz o la revelación es aquello que Dios nos muestra, algo que comprendemos de Él, una frase, un versículo, una verdad que nos ilumina y nos impacta. La diferencia entre el cristiano maduro y el inmaduro es la cantidad de luz que ha recibido y asimilado. Esa revelación que nos toca y nos transforma será luego puesta a prueba por Dios. Es decir, Él tomará esa verdad y la mezclará con circunstancias adversas para producir el ministerio. El ministerio. Aclaremos qué es el ministerio. Una cosa es un don y otra el ministerio. El don es algo de Dios que se activa de manera sobrenatural y opera únicamente por un tiempo determinado. Por ejemplo, alguien ora, da una orden y Dios obra. Eso es un don. Un caso que lo ilustra bien es el del burro de Balaam. En un momento específico, Dios permitió que hablara y hasta le reclamara a su amo, ¿por qué me pegas? Sin embargo, después de cumplir su propósito, el animal volvió a ser simplemente un burro. Es decir, el don es Dios operando en una situación puntual. Pero una vez que la manifestación termina, la persona sigue siendo la misma.
Muchos cristianos se obsesionan con los dones. Por eso, Pablo escribió Primera de Corintios para corregirlos y decirles, no insistan más con los dones. En esa carta habla del don de lenguas, el don de profecía y otros, aclarando que, aunque vienen de Dios, son temporales, duran apenas un instante. Sin embargo, en 2 de Corintios, Pablo cambia el enfoque y ya no habla de dones, sino de ministerio, porque Dios no quiere que nos enfoquemos en lo pasajero, sino en lo permanente. Para entender mejor la diferencia, imaginemos que tenemos que dar una clase. Si nunca antes hemos enseñado, nos preparamos, reunimos material, preguntamos, organizamos la información, respiramos hondo y finalmente damos la clase. Si todo sale bien, eso fue un don. Pero si seguimos enseñando día tras día durante 40 años, ya no es solo un don, es un ministerio. La luz que Dios nos da, combinada con las adversidades, es lo que forja el ministerio. ¿Qué es entonces el ministerio? Algo duradero. Es Cristo forjado en nosotros, haciéndose parte de nuestro ser, de nuestro estilo de vida, de nuestro diario vivir. El ministerio es Cristo en nosotros por la mañana, por la tarde y por la noche. Lo verdaderamente valioso no es recibir un don. Si alguien viene buscando que oremos para que Dios haga un milagro, está buscando un don. Sin duda, Dios obrará, pero después de eso, esa persona volverá a ser la misma de antes. Por eso, el Señor quiere llevarnos más profundo. No solo darnos experiencias momentáneas, sino formarse en nosotros para que en lo bueno y en lo malo, por la mañana y por la tarde, vivamos su victoria de manera real, duradera y constante. Eso es un ministerio. Un ministerio no es el ministerio de adoración o el ministerio de evangelismo. Esos términos no existen en la Biblia. Lo que sí existen son servicios. El servicio de adoración, el servicio de quienes acomodan las sillas, el servicio de la predicación, etc. Pero el ministerio es uno solo. No debemos decir mi ministerio o Dios me llamó a un ministerio con los pobres, porque el ministerio no es algo individual. El único ministerio es Cristo forjado en nosotros, de modo que vivamos en unidad con Él. Luego podemos desempeñar diferentes servicios, pero Dios no nos llamó al servicio, sino al ministerio. Pablo dice que Dios nos ha llamado a todos para ser ministros del nuevo pacto, es decir, para que Cristo se forme en nosotros y esto sea algo duradero, valioso, constante, profundo. Ese es el fin del Señor. Observemos cómo trabaja Pablo. Dios le daba luz, le revelaba algo, pero él no lo enseñaba de inmediato. Si lo hacía sin pasar por las adversidades, ¿qué iba a hacer? Solo teoría. Muchas personas miran una prédica y solo prestan atención al predicador, y luego van y la repiten en su iglesia. Otros ven prédicas en YouTube y buscan solo lo que les interesa. Pero eso no sirve. Cuando Dios le mostraba algo a Pablo, él no lo enseñaba de inmediato, porque sabía que debía vivirlo primero para que Cristo se forjara en él. Solo después de haber atravesado ese proceso, Pablo enseñaba lo que había aprendido. Pero lo que salía de él no era solo conocimiento, sino la vida del Señor. El apóstol podía decir, sé lo que te estoy enseñando,
Pasé por lo que estás pasando. Dios me trató en ese lugar y salí en victoria. Por eso vengo a decirte que vas a atravesar el fuego y las aguas, pero no te vas a quemar ni a ahogar, porque el Señor estará contigo. Eso es tener ministerio. Parte práctica. Veamos algunos ejemplos de ministerio. Watchman Nee no hablaba simplemente de la cruz o del altar. No decía, hay que morir, hay que ir a la cruz. Quienes lo conocían veían la cruz en su vida. Él era un altar viviente. Su manera de vivir reflejaba lo que se había forjado en él. No hablaba de la cruz, sino que él era la cruz. George Mueller dijo, yo no oro, yo soy oración, porque la oración se había forjado en él. Oraba en la mañana, en la tarde y en la noche, hasta que la oración dejó de ser solo una práctica y se convirtió en su esencia. Igual que estos grandes hombres de Dios, cuando invocamos al Señor y lo hacemos continuamente, pasando por pruebas y dificultades, esa invocación se va forjando en nosotros. Un día ya no solo invocamos, sino que somos invocación. No enseñamos algo teórico, sino que lo que transmitimos sale de nuestro interior de manera espontánea. A muchos nos cuesta morir porque Cristo aún no ha sido plenamente forjado en nosotros. Decimos, ¿cómo me duele el altar? ¿Por qué nos duele tanto las adversidades? Porque Dios está trabajando en nuestras peculiaridades. Si no hubiera peculiaridades que tratar, las adversidades no traerían sufrimiento. Pero muchas veces sufrimos porque Dios está derribando lo que creemos propio e inmutable. Todos tenemos maneras de ser que Dios necesita derribar. En una ocasión le preguntaron a George Mueller cuánto tiempo oraba. Él respondió, ¿como cuánto oro? Yo vivo orando. Eso es el ministerio, Cristo forjado en nuestra manera de vivir. Dios está tratando de forjar a Cristo en los creyentes. Podemos escuchar 1000 prédicas, asistir a incontables congresos y participar en millones de reuniones. Pero si Cristo no es forjado en nosotros, nada de eso servirá. ¿Te gustaría un plan acelerado de forjamiento? Watchman Nee decía que el proceso lleva 20 años de revelación y 20 años de fuego, golpes y pruebas. Por eso, aconsejaba guiar a los jóvenes que se convierten antes de los 20 años para que a los 60 tengan a Cristo forjado en sus vidas. Y los que ya pasamos los 50, podemos decirle al Señor, hazlo en un plan acelerado, me rindo. En lugar de quejarnos en la adversidad, preguntémonos, ¿qué de Cristo se está forjando en mí? Si dejamos de resistir, de pelearnos con la situación y en cambio expresamos, Señor, acepto este golpe, duele, pero muero a mí mismo, porque Cristo está creciendo en mí. Entonces, cuando la prueba termine, algo de Cristo habrá sido formado en nosotros. Imagina una vasija. Primero se pinta y luego se mete al fuego para que el color quede fijo. Así también, después de que Dios nos habla, viene el fuego de la prueba. Decir amén al mensaje de la cruz es fácil. La verdadera prueba llega cuando alguien nos insulta o nos humilla. Es en las adversidades donde Cristo se forja en nosotros. Ahí comienza el forjamiento.
José tuvo un sueño hermoso. Vio el sol, la luna y las estrellas inclinándose ante él. Sin embargo, Dios dijo: ya tienes la luz, José. Ahora viene el proceso. Y durante 17 años lo pasó por el fuego. Sus hermanos lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Y una vez en Egipto, lo acusaron falsamente, lo encarcelaron injustamente y enfrentó traición tras traición. Todo por un sueño de apenas 4 versículos. Sin embargo, cuando llegó al trono, Dios lo usó para alimentar a los pueblos de todo el mundo. Dios nos va a tratar. Por eso le dije: Señor, no quiero 17 años de prueba, porque ya tengo 60. A los 77 voy a estar destruido. Hazlo rápido. Y el Señor me respondió: no depende de mí, sino de ti. Cuanto más rápido te rindas y mueras a ti mismo, más rápido Cristo será forjado en ti. En un solo minuto de prueba podemos crecer el equivalente a 10 años, pero para eso es necesario morir. El sueño de Dios no es que seamos grandes profesores, dueños de negocios exitosos o jefes en un trabajo. Su propósito es forjar a Cristo en nosotros. Claro que nos dará todas las bendiciones necesarias, pero su sueño es que Cristo sea formado en nuestra vida. ¿Cómo sabemos que Cristo se va forjando en nosotros? La primera señal es que su vida comienza a fluir sin esfuerzo. Nos sale naturalmente el altar, invocar, buscarlo, orar, hablar de Él, congregarnos, adorar. Cuando Cristo está realmente forjado en ti, todo sale naturalmente. La oración fluye, la adoración es espontánea, el altar es parte de tu vida. Recuerdo que en una oportunidad, en una reunión, había un empresario multimillonario del petróleo. Mientras hablaba de sus negocios en India, su esposa comentó: a este hombre le corre petróleo por las venas. Él no tiene sangre, tiene petróleo. Esa frase me impactó. Dios me recordó que, así como a ese hombre le corría petróleo, a nosotros nos corre Cristo por las venas. Al multimillonario le salían los negocios, a nosotros nos sale Cristo. Si sentimos que tenemos que forzarnos para hablar, si nos da vergüenza, si pensamos demasiado en cómo expresarnos, es porque todavía no estamos forjados. En cambio, cuando Cristo ha sido forjado en nosotros, no necesitamos prepararnos tanto, simplemente hablar de nuestra experiencia. Damos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida y todo fluye. ¿Cuál es el ministerio de un manzano? Dar manzanas. Y el de un duraznero, dar duraznos. Y el del creyente, claramente no es dar manzanas ni duraznos, sino dar a Cristo, reflejar a Cristo, manifestar a Cristo. Ser forjados. Cantar de los Cantares es un libro hermoso porque en él está escondido Cristo. Observa el siguiente versículo. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada, perfumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Cantares 3:6. En la Biblia, el desierto siempre representa la prueba. La mirra simboliza la cruz y la muerte, mientras que el incienso representa la resurrección.
Este pasaje afirma que la amada salió de la prueba perfumada. Ahora observa lo que dice la amada más adelante. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Cantares 4:6. Ella ya no quiere solo una pequeña porción de Cristo. La experiencia que había vivido produjo un aumento de Cristo en su vida. Pero ahora la amada anhelaba más. Deseaba vivir con Él, ir a su monte. El monte es Cristo, para que Cristo sea forjado en su vivir. Gloria a Dios por los dones, pero Pablo dijo que el camino más grande es el ministerio, que nos levantemos, pasemos las pruebas y tengamos a Cristo ya forjado en nosotros. Ahora, llevemos todo esto a la práctica. Lo primero es abrirnos a su luz. Debemos decirle: Señor, me abro a ti, te deseo, quiero tus verdades, amo tu palabra. Hace poco leí a un autor ruso del siglo XVII. En Perú encontré un libro suyo. Al leer una sola página me conmoví profundamente con lo que decía acerca de Cristo. Enseguida busqué más información. Descubrí que había escrito unos 20 libros más y me propuse conseguirlos. Pero entonces el Señor me habló y me dijo: cuando yo te muestro algo de mí, búscame a mí. No es necesario salir a comprar más libros. Tenemos el libro de los libros, tenemos su palabra. Entonces nos abrimos al Señor y Él nos alumbra, nos revela verdades, ya sean pequeñas o grandes. Sin embargo, después llegan las adversidades y cuando eso sucede, nos preguntamos: ¿por qué? No entiendo. Oramos, buscamos al Señor, nos esforzamos, pero las puertas parecen cerrarse. Nos involucramos en distintos ministerios, servimos en varias áreas y aún así seguimos sin entender. Pero aunque no entendamos, vamos por buen camino. Los golpes llegan, la incertidumbre nos rodea, pero seguimos adelante y declaramos: Señor, no entiendo nada, pero tú lo entiendes todo. Algo de Cristo se está forjando en mí y algo de mí se está muriendo. En Santiago 1:2, el apóstol nos exhorta a tener gozo porque cuando pasemos por diversas pruebas, saldremos victoriosos. La prueba no es simplemente para que Dios nos acompañe o nos consuele. Si pasamos por una prueba sin luz, sufrimos en vano. Si atravesamos dificultades sin una verdad de Cristo que se forje en nosotros, entonces estamos sufriendo por sufrir. ¿Cómo oramos la mayoría de los cristianos? Pedimos: Señor, ayúdame en esta prueba, acompáñame, consuélame, dame fuerzas. Pero Dios no solo quiere ayudarnos a superar la prueba, sino forjar a Cristo en nosotros. Quiere darnos el único ministerio que realmente importa, Cristo mismo, para que lo vivamos, lo expresemos y experimentemos un aumento de Él. Y Dios va a hacerlo aceleradamente. Si nos rendimos, en minutos de forjamiento veremos un aumento extraordinario de Cristo en nosotros. Veamos el ejemplo de Pablo en 2 de Corintios. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. 2 de Corintios 1:8.
Este relato nos habla de la esencia misma del ministerio. Pablo, al describir su experiencia, expresa con crudeza: fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. No se trata de simples dificultades pasajeras, sino de una prueba tan intensa que traspasó todo límite humano. El apóstol revela aquí una verdad profunda. Hubo un momento en el que él y sus compañeros perdieron incluso la esperanza de vivir. La prueba había sido tan intensa que llegaron a convencerse de que morirían. Luego, en el versículo 9, Pablo revela la luz que recibió en medio de la prueba. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Segunda de Corintios 1:9. Pablo hace una confesión: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Aquí se le revela el propósito de lo que estaban atravesando. Pablo encuentra la respuesta: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La confianza que él tenía en sí mismo fue derribada. Dios permitió esa dificultad extrema para que dejara de confiar en su propia fuerza y dependiera completamente de él. Además, observa que en el versículo 4 el apóstol afirma: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios 1:4. Aquí está el propósito del proceso. Dios nos consuela para que con esa misma consolación podamos ministrar a otros, para que, como Pablo, puedas decir: ¿tienes una prueba? Yo también pasé por eso. Perdí la esperanza de vivir, pues el Señor derribó la confianza en mí mismo. Pero el Dios que resucita a los muertos me consoló. Ahora te lo comparto. Y ese testimonio no es solo palabras, sino que lleva vida, poder, victoria, luz y gloria. No es una enseñanza teórica, sino una realidad vivida. Cristo fue forjado en ti, y quien reciba ese testimonio será abrazado por un Cristo maravilloso, porque como dice la palabra, tú y yo somos la luz de este mundo. El Señor nos da luz, nos revela una verdad de Cristo y luego la mezcla con las circunstancias para forjar a Cristo en nosotros. Cuando Cristo se va forjando, se va infundiendo, va creciendo, va aumentando, empieza a manifestarse en nuestro vivir y termina bendiciendo a los demás. Eso es lo que el Padre está haciendo. Necesitamos saber que Dios va a usar circunstancias pequeñas para trabajar en nosotros. Quizás sea el colectivo que no llega, el auto al que le roban una rueda, alguien que pasa y nos trata mal. Estábamos bien, alabando a Dios, pero 2 minutos después reaccionamos con enojo. Entonces el Señor anuncia: tengo que seguir tratándote. Y ahí es cuando la adversidad se convierte en sufrimiento. En lugar de rendirnos, el viejo hombre lucha. Sin embargo, cuando Cristo es forjado en nosotros, todo cambia. Cada vez que nos resistimos, el Señor nos pone a prueba. Así nos va forjando el Señor. Él nos va tratando, se va estableciendo en nosotros, y cuando creemos que Cristo ya se forjó, nos pone cerca de alguien con más vida de Cristo y nos damos cuenta de lo pequeño que somos. Pensábamos que éramos una gran luz, pero apenas somos una linterna. Dios nos trata, nos humilla y nos enseña. Como dijo Campbell Morgan,
En el cielo se sube bajando. Cuanto más nos humillamos, más subimos delante del Señor.